querida superfamilia, mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? Seguro que estáis entrenando los superpoderes y practicando. Hoy vamos a hablar del cuerpo. Esta herramienta poderosa, perfecta y preciosa. ¿Para qué vale nuestro cuerpo? Ya sabes que con los sentidos el cuerpo nos ayuda a captar la información del exterior. ¿Y cuáles son sus necesidades? Comer, dormir, moverse, reproducirse y respirar. Pero le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse saludable tanto físicamente como mentalmente. Y siempre adelante superfamilia, adelante superpeques. En nuestro primer libro explicamos a la superfamilia lo que decía Platón sobre el cuerpo. Él decía que el cuerpo era como un carruaje. El que conduce somos nosotros, las correas de los caballos son los pensamientos y los caballos son los sentimientos. Cada vez que tenemos un pensamiento, el cerebro manda la orden al cuerpo y el cuerpo le responde. Entonces, si la mente manda un pensamiento negativo, la respuesta también va a ser negativa. Y el cuerpo va a producir sustancias dañinas para el mismo cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. De repente te llaman de la escuela de tu hijo o de tu hija diciendo que ha llevado el móvil. Y eso está prohibido. Entonces cuelgas y de camino de trabajo a casa estás pensando en cómo le vas a estrangular a tu hijo o a tu hija. Y estás con pensamientos negativos y sentimientos también bastante malos. Esto es un momento puntual, pero ¿qué pasa cuando llevamos meses o años con un sentimiento dañino, con pensamientos dañinos que pueden hacernos perder la salud? Vamos a suponer que hace años o hace meses te ha pasado algo muy grave y que no le das la vuelta y que esos sentimientos y pensamientos negativos ya forman parte de tu carácter y de tu forma de ser. O simplemente también te han estado repitiendo todo el rato frases como eres un vago, eres muy nerviosa, o haces todo muy rápido, o muchas cosas te salen mal, y eso ya se queda grabado en el subconsciente, en la mente ahí escondidita, y sale cuando menos te lo esperas, porque ya es un pensamiento y sentimiento automático. Según la psicología, cuando cumplimos ya 35 años, nuestro cerebro ya en un 95% está formado por programas automáticos en el subconsciente. Eso quiere decir ya que estamos siempre reaccionando en automático. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que esos programas se pueden cambiar, se pueden reprogramar. ¿Cómo? Pues como lo hicimos también cuando se colocaron negativamente aquí dentro, mediante la repetición y creerlos cuando nos lo creímos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. El que manda es la mente, no el cuerpo. Entonces vamos a elegir un programa que queremos instalar de nuevo aquí en la mente y lo reproducimos hasta que se nos quede como forma de ser. Por ejemplo, todos los días repetirnos yo valgo mucho, todos los días, y sentirlo.
hasta que se quede aquí realmente metido en el sentimiento y en la mente. Entonces es posible y lo tenemos que entrenar. Me gustaría mucho que compartieras tus frases aquí abajo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué programa te gustaría meter en estos momentos aquí dentro? Pues compártemelo aquí abajo. Me encantará leeros. ¿Vale? Adultos, niños, el que quiera participar de la familia, encantadísima. Y siempre, adelante superfamilia, adelante superpeques.